Buen día, el tema de esta semana es el calor y temperatura. Recordando las lecciones anteriores, nosotros sabemos que la materia está compuesta por átomos y moléculas. Los átomos a su vez están compuestos por un núcleo y electrones que orbitan alrededor de él. Y habíamos mencionado que mientras mayor energía tenga este átomo, estos orbitales van a ir aumentando, van a crecer, se van a ir expandiendo y se van a estar moviendo más los electrones. El mismo átomo va a estar en mayor movimiento. Lo mismo va a pasar con nuestras moléculas. Si aumentan el espacio, la energía de nuestro átomo, también la molécula se va a empezar a mover. ¿Y para qué nos interesa este movimiento? Pues este movimiento es la energía interna que tiene nuestra materia. Y aquí entramos en el primer concepto, que es la temperatura. La temperatura es el indicador de energía promedio, energía interna promedio de un cuerpo. Es decir, esta vibración, esta energía cinética que tiene adentro la materia en sus átomos y sus moléculas, nosotros en un objeto vamos a determinar, indicar cuánta energía es mediante la temperatura. Es decir, si un objeto tiene mucha energía interna, tiene mucho movimiento, entonces su temperatura va a ser alta. En cambio, si un objeto tiene poca energía interna, su temperatura va a ser baja. ¿Con qué unidades podemos medir la temperatura? Pues la podemos medir en grados Celsius, en Kelvin y Fahrenheit. Fahrenheit en el sistema inglés, Kelvin en el sistema internacional. Si observamos entre Celsius y Kelvin, es prácticamente lo mismo, a excepción que los Kelvin son 273.15 más que Celsius. ¿Por qué pasó esto? Si nosotros recordamos, los 0 grados Celsius es la temperatura a la que se congela el agua, pero también sabemos que podemos bajar aún más la temperatura a menos 10 grados, a menos 7 grados. Entonces, cuando entramos en la termodinámica y empezamos a hacer cálculos, nos resulta que tenemos que a veces que dividir entre la temperatura. Y si la temperatura es 0 grados, nuestra división se hace indefinida, no se puede realizar esa división. Entonces, lo que se pretendió fue buscar una unidad que es la temperatura Kelvin, las unidades Kelvin, que buscan llegar al cero absoluto. Es decir, quitarle todo el calor, toda la energía a la materia hasta llegar a una temperatura donde los mismos átomos no se movieran, ¿no? Es una temperatura todavía teórica, más que se ha llegado a muy cercano. Entonces, ese cero absoluto se encuentra a menos 273.15 grados Celsius. Entonces, bajando esa temperatura, ahí encontramos el 0 Kelvin, el cero absoluto. Y a partir de allí empiezan las unidades de Kelvin. Por eso, para calcular los grados Kelvin, se le suma 273.15 a los grados Celsius. Continuamos. El siguiente concepto es muy importante, es el concepto de calor, que es la transferencia de la energía de un cuerpo a otro debido a que hay una diferencia de temperaturas entre ambos. ¿Esto qué quiere decir? Pues entramos a la ley cero de la termodinámica. Si nosotros tenemos dos objetos, digamos aquí este metal fundido que está muy caliente y en este recipiente donde se está vaciando que está a menor temperatura, entonces los átomos de este material están vibrando mucho, se están moviendo mucho, tiene mucha energía interna. En cambio, el otro material, al tener menor temperatura, sus átomos están más lentos, tienen menor energía interna. Entonces, como estos están vibrando mucho, empiezan a mover los otros átomos, empiezan a transmitirle energía. Y esa energía que transmiten es el calor. Eso es el calor. ¿Con qué unidades podemos medir el calor? La podemos medir en joules, en calorías y en BTU.
Y en esta tabla se ve, no muy claramente, pero se ven las conversiones de unidades. La que más nos importa es la Joule, que es la que vamos a estar utilizando en nuestros problemas y que pertenece al sistema internacional. Pero aquí observamos que una caloría equivale a 4184 joules, ¿sí? Y el BTU es la unidad térmica británica. La tarea para esta semana va a ser muy sencilla. Vamos a realizar un mapa mental de lo que ustedes comprendieron del video y lo que pueden leer del cuadernillo de trabajo. Van a elaborar un mapa mental sobre la temperatura, el calor y sus unidades. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.